es que a partir de hoy Colombia cambia. Es cierto que Colombia cambió, pero para mal, ya que hemos retrocedido a los años 90 en materia de seguridad, donde siguen cayendo los líderes sociales y en donde los secuestros y las extorsiones en zonas urbanas y rurales de todo el país son el pan de cada día. También digamos que la gente ya no aguanta un aumento de combustibles más, pues este gobierno sigue subiendo la gasolina todos los meses ante la pasividad del pueblo. Petro engañó a la gente al decirles que solo afectaría a los 4.000 más ricos del país, ya que ahora tenemos los combustibles más caros de la historia. Tampoco cumplió la promesa de los 500.000 pesos para los abuelos, no condonó las deudas de los estudiantes del ICETEX. Recordemos también que este es el gobierno más despilfarrador de la historia, con un Petro viajero por el mundo e incumplido, y quien le creó un Ministerio de la Igualdad a Francia Márquez con la burocracia más cara de la historia. Este gobierno será recordado como el de los escándalos, como el del hijo preso por robarse una plata del narcotráfico que venía derechito para su campaña presidencial. Escuchemos a continuación parte de la entrevista hecha a la senadora María Fernanda Cabal en el programa La Hora de la Verdad, donde la senadora hace un resumen completo de la desgracia del gobierno que nos toca padecer por 3 años más, a menos que Armando Benedetti se decida a contar todo lo que sabe acerca de la financiación de la campaña petrista y de la entrada de dineros oscuros. Yo diría que ha sido un gobierno catastrófico. Un gobierno que es exactamente lo contrario a la palabra de lo que significa gobierno. Es la anarquía personificada en un Gustavo Petro que lo está demostrando a un público que le votó, porque independientemente que tengamos serias dudas de esos 3 millones de votos de primera a segunda vuelta, que yo estoy convencida que no los tenía, hubo de todas maneras un volumen de gente que le votó por la propaganda, por el odio, por la frustración, por cualquier cosa de esas que uno dice, Dios mío, pero ¿a qué horas compré un tiquete para el infierno? Ese es el modelo de gobierno que tienen en su cabeza los que han nacido precisamente en combatir la autoridad y el orden, en su misión que era destruir el orden establecido y arrancar desde los cimientos la institucionalidad. Este es el perfecto ejemplo de lo que es la realidad, repito, en la cabeza del mandatario que desafortunadamente llega al poder en Colombia. Un desastre. No puede ser calificado de otra forma. El gobierno de Petro es catastrófico. Yo le quiero contar, doctor Londoño, que es en todas las esferas por donde uno ríe. Hemos retrocedido más o menos 30 años en materia de seguridad y defensa, en solo 11 meses, con la obsesión de la paz total de Petro. Porque recuerde que en los rasgos de la personalidad del izquierdópata hay obsesiones, así como dicen mentiras de forma recurrente. Su mitomanía está expuesta todo el tiempo en sus discursos, que cada vez que uno los escucha sigue siendo un personaje lleno de odio, que a pesar de haber logrado el poder no ha superado su propia frustración y su propia rabia interna. Miente descaradamente, no siente ninguna vergüenza porque ellos carecen de ningún límite moral, pero dentro de su distorsión de personalidad son superiores moralmente. Entonces, este personaje volvió a hacernos recordar las aciagas épocas de los años 90 que terminaron hacia finales de los 90, principios del 2000, hasta que llegamos al 2002, que yo recuerdo mucho esa fecha y se la recuerdo al público, de 30.000 muertos año, la época de más violencia y más muerte en la historia de la violencia política en Colombia. 2002, antes de que llegara el presidente Uribe, a puertas de la llegada de Uribe. Estamos en el mismo ciclo de destrucción
primero, de desmoralización de fuerza pública, de pérdida de confianza del ciudadano, de pérdida de autoridad en los territorios. El control territorial hoy son carteles, cartelitos y cartelotes de todas las variedades que usted quiera. Hoy en la frontera, por ejemplo, hay un cartel, todos con apariencia guerrillera, que se llama el Frontera, que está compuesto por personajes reciclados de distintos grupos, incluso exmiembros de la fuerza pública. Hoy la matanza en el Putumayo es de unos niveles escandalosos y el ministro de Defensa no dice absolutamente nada. Estamos, yo creo que ya por encima de las 300.000 hectáreas de coca. Usted vio que los americanos dejaron de pasar un reporte, curiosamente. Vamos en 89 masacres, doctor Londoño, con 306 muertos y ya no dicen, nos están matando. La remesón del gabinete ha sido permanente. Ya ha visto todo el escándalo del hijo de Nicolás. Hay 28 investigados cercanos al gobierno, pero se va a venir un segundo remesón de ministros por el fiasco que ha resultado ahora la incapacidad del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Lo peor que le pasó fue que no logró la presidencia del Congreso por parte de Angélica Lozano, sino de Iván Name. Hoy tenemos otra ronda interesante, doctor Londoño, que es la Comisión Primera Constitucional de Senado, donde aspira Alexander López del Histórico, según los compromisos, y donde hay una mayoría ya que parece que no está dispuesta a votar dichos compromisos. Entonces, si usted suma al desastre de la seguridad, de la coca, de la anarquía, de la mentira permanente de Petro, de la remoción de ministros, que ahora se viene otra movida, todo, más la desinversión, porque cada vez que abre la boca Gustavo Petro, espanta el capital nacional y extranjero, lo que va a traducirse en un desempleo gigantesco a finales de este año. Pues, repito, doctor Londoño, este es un gobierno catastrófico. Pero lo que es cierto es que aquí el negocio exponencial de la coca está desbordado. Tan desbordado que se dice que en varias regiones ni siquiera se está vendiendo la coca, o que los grupos ilegales tienen prohibida su venta. Incluso el Pacífico, que ha sido el lugar de mayor exportación de coca y tránsito, parece que está siendo reemplazado por esa frontera llena de trochas de Venezuela, donde el cartel de los soles se encarga de recorrer hasta el Caribe venezolano, desde toda esta frontera, y llevarlo a África y a Europa. Todas estas locuras solo pasan en un país que improvisa de forma permanente. Un país que a uno le duele de verdad, porque uno va por los rincones de Colombia donde la política lo lleva y ve que se pueden hacer cosas más sencillas, más profundas, para de verdad generar una transformación de patria y no estar comprando esta propaganda progre y comprando unas ideas de paz total que solo existen en la mente de una persona que nunca produjo nada en su vida, produjo nada bueno en su vida, que nunca generó riqueza en su vida y que ha sido un miembro más de la clase política como Gustavo Petro, que se ufanó, se regodeó, hizo propaganda política, destruyendo el buen nombre de sus adversarios, y mírelo hoy crucificado, doctor Londoño, porque la lengua la cobra la vida. Ahí estamos presenciando la continuación del proceso de Nicolás Petro y Day Vázquez, que veo que va para una ampliación no solo de cargos, sino de personajes involucrados. Aquí va a salir de todo y aspiramos que el siguiente sea Armando Benedetti, que hable y le cuente a Colombia y al mundo cómo esta farsa se montó, cómo se robaron las elecciones, cómo es el nuevo proceso 8000, o como lo titulamos la vez pasada,
el 16.000, doctor Londoño. Ha incumplido, yo creo que de las citas de Gustavo Petro incumplidas, a empresarios les ha incumplido casi 16 citas. Se las ha incumplido en los eventos sociales. ¿Se acuerda cuando el cambio de mando, que eso cuesta casi 500 millones hacer el montaje? Nosotros tenemos contabilizado 17 ocasiones donde ha llegado tarde. En general, sumado, ha incumplido 82 veces. Por Dios, en 11 meses, doctor Londón, ¿enfrente de qué personaje estamos? O sea, esto llega a un momento en que es como si el negocio familiar lo estuviera manejando el hijo más loco, más irreverente, más incompetente, y ya verá usted cuál es el resultado.